8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 minutos. Conversábamos ya con nuestro segundo invitado. Está en nuestros estudios el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el legislador Blasco Luna. ¿Cómo está, asambleísta Luna? Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Bienvenido. Hay incertidumbre por lo que pueda ocurrir hoy en la Asamblea Nacional. Entendemos que continúan las negociaciones, la puja de los votos, de los seguramente ofrecimientos, compromisos que se harán para conseguir el apoyo necesario para que se apruebe la moción presentada a través de su representante en la Asamblea Nacional, la señora o señorita Valentina Centeno del gobierno, en el sentido de incrementar el IVA al 15%. ¿Cómo está el momento la situación? ¿Hay ahí ya una decisión firme, como se ha venido exponiendo durante todos estos días por parte de la bancada a la que usted representa? Sí, efectivamente. Muy buenos días. Nosotros, en el pronunciamiento que ha sido público y que igual nos ratificamos, nosotros no vamos a apoyar el incremento del IVA, pues es un impuesto regresivo. En la comisión se aprobó un informe que recoge otras alternativas que fueron planteadas por nosotros de igual manera, lo relacionado al impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la banca. Nosotros pedimos que se incorpore también un impuesto que permita recaudar a los grandes contribuyentes, no fue acogido. Pero el informe al final del día tuvo los votos en la comisión, fueron aprobados con 5 votos a favor, las 3 votos en contra de los legisladores de la Revolución Ciudadana y una abstención del legislador social cristiano. El día de hoy la ciudadanía está a la expectativa de que los asambleístas respondan a lo que el pueblo pide. El pueblo, y eso quiero dejar sentado, porque el gobierno ha entrado en una campaña mediática que quiere posicionar de que el que no apoye el IVA está con el terrorismo, el narcotráfico. No es así, es todo lo contrario, porque hay alternativas. Nosotros en esas alternativas que hemos planteado nos permitiría una recaudación que bordearía los 2.000, 2.300 millones de dólares. Y una vez más, el día de hoy nuestra posición y nuestro planteamiento será negar el informe, ir por el archivo, o negando el informe, que se trate el informe de minoría y de esta manera que el gobierno pueda tener los recursos de manera inmediata para afrontar la crisis que ya es más bien en análisis de la ciudadanía, no es que va a servir para combatir únicamente el ámbito de la inseguridad, más bien es un compromiso que tienen con el Fondo Monetario Internacional y apuntan a eso. Entonces nosotros vamos el día de hoy a votar en contra del alza del IVA, y vamos a buscar alcanzar, tener la votación para negar y para presentar el informe de minoría y que pueda ser tratado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Qué gusto tenerle acá, asambleísta. Buenos días. Buenos días. En épocas pasadas, en momentos como este, se hablaba mucho del hombre del maletín, que no necesariamente tiene que ser un hombre, también podría ser una mujer, ¿no? Sí, correcto. Pero se hablaba del hombre del maletín. La sociedad patriarcal siempre toma claro, el nombre. Claro, exactamente, claro, por machismo, entonces antes era el hombre del maletín. Después vino en el gobierno de Moreno la repartidora. El reparto, efectivamente. Repartía hospitales, repartía gobernaciones, repartía el Estado, con tal de conseguir los votos para aprobar todas las reformas que propuso en su momento el gobierno de Moreno, que es donde empieza a ejecutarse este plan neoliberal que sigue en marcha. Correcto. En estos días, la repartidora o el hombre del maletín ha estado paseándose por la Asamblea. Es una de las preguntas que nos hacemos nosotros, porque cambian suspicazmente dentro de la comisión, inclusive dicen, no, yo no voy a aprobar, y a la vuelta de la sesión dicen, ya, sí voy a aprobar. Por eso tuvieron los 5 votos. Entonces, la ciudadanía en los territorios debe terminar analizando qué es lo que está en juego. Escuchaba hace unos días una declaración en una entrevista a un activista que señalaba que, por ejemplo, en Pastaza han detectado que legisladores de Pastaza tienen ubicados a hijos familiares dentro del Ejecutivo, dentro de la función legislativa. O sea, yo creo que eso hay que tomar asunto y tenemos que analizar. Es más, yo voy a plantear dentro de la Asamblea Nacional el que se lleve un análisis, y si es que ha habido la contratación de hijos de legisladores dentro de los despachos de la Asamblea Nacional, tienen que ser sancionados, porque de hecho ahí hay intereses de por medio, tráfico de influencias, nepotismo, ¿no? Y más sobre temas que en realidad es de trascendencia, porque la gente está a la expectativa. El momento que incrementamos el IVA, revisaba cifras, el Producto Interno Bruto
se maneja básicamente con el manejo de los hogares en un 60-65%. O sea, les va a golpear directamente a los hogares ecuatorianos el incremento del IVA de manera directa e indirectamente. Entonces, la ciudadanía dice, bueno, si hay otras alternativas, ¿por qué no dar ese voto por las otras alternativas y no sostenerse muy probablemente en una tesis que quiere contentar al gobierno para atender las condiciones del Fondo Monetario Internacional y a cambio de ello, inclusive, tener un rédito personal, porque eso ya viene a ser un rédito personal, y perjudicar drásticamente por 3 años ecuatorianos, 3 años al 15% el IVA, se vuelve totalmente insostenible y nosotros creemos que es necesario que esta asamblea, con esa credibilidad que nos sitúan el día de hoy sobre el 60%, sigamos en esa sintonía con los ecuatorianos y no le terminemos clavando un paquetazo que va a hacer que inclusive la credibilidad de esta Asamblea Nacional disminuya, quién sabe, al 10, al 15%, de ver de que, en definitiva, se están yendo más bien por intereses personales y dejando de lado. El presidente y los grupos alineados con las tesis del gobierno dicen, si no se sube el IVA, no va a haber recursos en la caja fiscal. ¿Cómo vamos a enfrentar esta guerra interna que vive actualmente el país? Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es el costo finalmente que tiene esta guerra para el Ecuador? ¿Le han puesto ya un valor de parte del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Defensa, del Interior? ¿El gobierno le ha puesto un valor a esta guerra? ¿O es que es el pretexto para, por ejemplo, cubrir los sueldos que hasta ahora no pueden cubrir en el gobierno? Es de Ripley en realidad. Y aquí la ciudadanía debe conocer. Nosotros responsablemente legislamos y pedimos formalmente en la comparecencia de la ministra Palencia, sobre todo, que nos entregue los datos y cifras detalladas de cuánto se requiere para cubrir esta crisis producto de la inseguridad. Porque, ojo, no es que lo que se piensa recaudar es para pagar sueldos y salarios de policías y militares. Eso ya está ya debidamente presupuestado en la proforma presupuestaria de cada uno de los entes, tanto Ejército cuanto Policía Nacional. Pero hasta el día de hoy no ha llegado esa información. No nos han remitido esa información y eso es mucho más preocupante. Entonces, ¿de qué hablan? O sea, quieren que se financie con el incremento del IVA, ¿sí? El equipamiento, muy probablemente, todo lo que representará el llevar adelante esta acción en contra de la delincuencia, pero ni siquiera nos dan cifras. Ojo, y Alexis y estimados ciudadanos, vean, alternativas hay. Tengo yo en mis manos un documento de análisis de la situación que vive el país en relación a las exoneraciones o lo que les llaman, entre comillas, incentivos tributarios. Ciudadanos, en el 2022, 6.664 millones de dólares en incentivos tributarios. ¿Quiénes son los sectores más beneficiados de esos incentivos? Los sectores más beneficiados, y ese es un dato interesante que la ciudadanía debe conocer, mayormente va a la gran empresa, a las grandes empresas, sobre los 2.400 millones de dólares en incentivos tributarios, ¿sí? Imagínense, tenemos ahí sobre todo las personas jurídicas, gasto tributario 3.169 millones de dólares. O sea, el señor Lasso y el señor Moreno empezaron con esta lógica de incentivos tributarios para generar empleo pleno. Y vean, los datos de los últimos años, el empleo pleno ha disminuido, no ha crecido, porque esa fue la motivación. Vamos a darles incentivos tributarios para que ustedes puedan generar mano de obra calificada y empleo pleno. No, todo lo contrario. Entonces están beneficiando y se siguen beneficiando de estas remisiones tributarias. Solamente el 10% de estas remisiones tributarias llega en realidad a la gente con personas con discapacidad, adultos mayores, sí, emprendedores, solamente el 10%. Todo lo demás representa a los grandes grupos de poder. Telefónicas, por ejemplo, el último año, 332 millones en incentivos tributarios. ¿Qué se le tiene que dar un incentivo tributario a las telefónicas que no ha generado una plaza de trabajo? Que no ha implementado una antena de repetición, porque yo cuando viajo de aquí de Quito hacia Sogues, la señal de Telefónica es pésima. Alausí, Chunchi, Colta, Chut, es totalmente pésima. Entonces, ¿de qué incentivo hablan o para mejorar las condiciones de conectividad? Ahí, si es que nosotros hacemos ya un cálculo únicamente
centrando a los sectores que deberían tener ese incentivo, como por ejemplo devolución del impuesto a la renta a personas naturales y jurídicas, que no representan ni 700 millones de dólares. Si hacemos un cálculo así, a grosso modo, bien podría ahorrarse el Estado 2.300 millones de dólares en incentivos tributarios. Ahora, asambleísta Luna, ¿cuáles son los escenarios que se manejan hoy en la Asamblea Nacional? El expresidente Correa advertía en este espacio que hay dijo textualmente una jugarreta del presidente de la Asamblea en el sentido de permitir que se vote por bloques y que eso facilitaría o le daría una cierta ventaja al gobierno para manejar y finalmente imponer su proyecto. De lo que yo veo el día de hoy, el planteamiento que ya deducimos que va a ser la ponente de la propuesta, que es la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, es efectivamente votar por bloques. Y ante eso nos toca a nosotros tomar decisión, ¿sí? Pero yo en mi moción plantearé de que no se vote por bloques, que se vote el proyecto íntegro, ¿no es cierto?, para archivar y se pase a conocer el informe de minoría. Ese va a ser nuestro planteamiento. Ahí ya queda en manos de los demás legisladores si hay o no el apoyo de por medio. Lo que usted decía al respecto, Alexis, si es que están en sintonía con el pueblo o si es que están buscando prebendas o tajadas como que si esto fuera un pastel y creerse que de aquí no hay otra oportunidad de ser los nuevos ricos del país. O sea, a eso también hay que combinarles a los legisladores. ¿Llegan a legislar por la gente o llegan a ver de qué manera sacan tajada? Vea, como un análisis y antes de continuar dando respuesta a la inquietud. El primer mandatario, el ex primer mandatario, Guillermo Lasso, nos metió el cuento de que donaba el sueldo, de que con eso ya está contribuyendo. ¿Y cuánto se fue llevando en el año y medio que estuvo en funciones? 21 millones. Vean cómo nos entucaron. Discúlpeme el término que está de moda. ¿Cómo nos fue entucando? 21 millones de dólares. Si multiplicamos los 5.000 dólares por los 18 meses que fue gobernando, ni para los caramelos de por medio. Entonces, ahora también hay que estar vigilantes de los legisladores que en realidad, ¿qué tienen de por medio? Y habrá que pedir a la UAFE que haga un análisis pormenorizado de cómo están moviendo esas cuentas bancarias de los legisladores, porque hay que dar transparencia. O sea, finalmente, y para que los ciudadanos entiendan y entendamos también, que digamos yo hace algunos años ya que no estoy en la cobertura legislativa, antes sí estaba muy de cerca y veía muy de cerca la dinámica del Parlamento, pero escuchándole a asambleísta, finalmente quien tiene el sartén por el mango es el gobierno en este momento. Porque, a ver, si votan por bloques, digamos, y por poner un ejemplo, rechazan lo del IVA, no hay votos para lo del IVA. Correcto. Ustedes son el bloque más numeroso, entenderíamos que podría haber los 70 votos para el impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca, el tema del patrimonio, etc. ISD, correcto. Y el ISD, correcto. Pero el presidente tiene, por un lado, la capacidad de veto. Así es. Y por otro lado, el Ministerio de la Ley es un fantasma que sigue rondando. Por donde se lo mire, el gobierno tiene la sartén por el mango. Efectivamente, y a eso quería llegar, porque a nosotros nos toca ser muy estratégicos. Lo que el gobierno también podría propiciar ahora es que al final del día diga, no hay los votos, ¿no es cierto? Y el presidente de la Asamblea, hay que estar muy atento, diga, listo, no hay los votos, se suspende y ahí termina. Cumple el plazo y nos terminan aprobándose por Ministerio de la Ley. Y ahí es más grave. Sin ningún cambio. Exacto, y ahí es más grave, porque nos clavan permanentemente el 15% del IVA, y ni siquiera se termina considerando el impuesto a la banca, ni el ISD de por medio, ni la disminución del IVA al 5% en los materiales de construcción, que a mi modo de ver también va a permitir dinamizar la economía de un sector importante como es el área de la construcción. Entonces, esos escenarios nosotros estamos analizando. Y si tendríamos que votar por cuerpos, pues bien, nuestro voto será en contra del IVA. Y veremos ahí quién vota por el IVA. Porque al final del día pasaría lo de la banca que están bramando y nosotros nos sostenemos. ¿Y por qué están bramando? Porque no quieren colaborar con ni un solo centavo de las ganancias extraordinarias que han tenido, sin considerar los provisionales que se han fondeado cerca de 1.100 millones de dólares, que eso ya recapitalizan y eso ni siquiera están nombrando. Yo cuando doy estos temas, ahí sí miran para otro lado o se hacen los desentendidos, porque ese valor también han ganado, que han fondeado para tener de una u otra manera un recurso para darles sustento a la banca.
Entonces tienen que pagar sobre los 730 millones de dólares, pues el valor que contempla dentro de la propuesta. Y el ISD al 5% que nos va a permitir más o menos unos 400 a 500 millones anuales. Entonces, que es bueno, nosotros votaremos a favor de estos temas. Entiendo que Social Cristianos también votarían a favor, Pachacutic también de estos dos temas. Y habrá que ver, ¿sí? En el veto, a ver si el gobierno insiste en el alza del IVA de por medio, a ver quién le termina dando sus votos para que no existan los 92 para la ratificación. Entonces aquí la ciudadanía tiene que estar atenta y alerta. Las alternativas están planteadas, la propuesta está planteada y queda ya en manos de los legisladores el sintonizar con la gente o el terminar que termine prevaleciendo intereses personales. ¿Cuántas de las propuestas que ustedes hicieron de alternativas que ustedes presentaron al incremento al IVA fueron acogidas y finalmente están presentes? 2. Lo relacionado a la banca, el impuesto a la banca, y lo relacionado al ISD. Se queda por fuera lo de las grandes fortunas que contempla el informe de minoría. ¿Por qué esa se queda? ¿Por qué esa, para que la gente entienda, por qué esa que a simple vista sonaría lógica, porque quien más tiene debería aportar más, ¿por qué esa no fue aceptada? Porque ya queda en potestad de la presidenta de la comisión el incorporar o no observaciones. Vea lo que hicieron, también se mandaron la remuneración ahí mensual. Exacto, claro, exacto. Querían grabarle con impuesto al salario. Querían grabarnos al salario, ¿no es cierto?, público y privado, y a los servicios profesionales, porque venía por separado, ¿no es cierto? Entonces... pero eso pasó por arte de magia, porque nadie se quiso hacer responsable de eso. Es que eso es potestad de la presidenta de la Asamblea Nacional, de la Comisión, que no venga a sacarse la vuelta, que un gremio ha mandado y que como ella es responsable ha considerado. No es verdad. Dígale las cosas a la ciudadanía. Ella hizo que el equipo de la comisión incorpore, porque si incorporara todo lo que dice o aportan los que llegan a la comisión, ese informe hubiese tenido 200 artículos de por medio. Así de simple, ¿no es cierto? No. Claro, con 27 comparecencias. Efectivamente. Una por comparecencia al menos. Exacto, de 200 artículos, pero quiere sacarse la vuelta. Es que pusimos, porque un gremio profesional ni siquiera dice los nombres de qué gremio profesional pusieron, nos pidieron que pongamos, y por eso está en el informe. El informe que nos envían a nosotros de una manera formal es el que se considera y se debate para la votación en la comisión. Entonces, eso quisieron al final del día también ingresar y introducir. Entonces, nosotros no lo íbamos a permitir, denunciamos públicamente y retiraron de por medio. Y quiero dejar ahí también un dato para el análisis. Usted lo señalaba. ¿Por qué no el impuesto a las grandes fortunas? Porque al final del día vemos que hay intereses encontrados. Nos sale a decir el primer mandatario que es momento de colaborar por el país, ¿no es cierto? Que debemos apostar y que es necesario el incremento del IVA. Yo le hago llamado a la familia, y públicamente lo he dicho, y con el mayor de los respetos. Lo hago llamado a la familia del primer mandatario de la República. Sí, honre sus deudas. 90 millones de dólares en firme, porque son alrededor de 3.800 millones que están deuda en firme y en procesos dentro de lo que es los procesos del SRI, de deudas que tienen con el SRI por defraudación al fisco, porque no han declarado todo lo que han ganado de por medio. Pero las empresas Nova tienen 90 millones. Honren su deuda. Y por ahí empecemos. Y después tratemos la necesidad de que los ciudadanos también puedan contribuir de una u otra manera. O sea, con las propuestas que ustedes plantean, legislador, tanto el incremento al ISD como las ganancias extraordinarias de la banca, ¿cuánto se logra recaudar? Yo estimo que alrededor de unos 800 a 900 millones de dólares. La banca más o menos terminará pagando porque se incorporó también a cooperativas, que está bien, ojo, que está bien porque las cooperativas han tenido 110 millones de ganancias. Y son parte del sistema financiero, por finalmente. Supuesto, y hay cooperativas que son más que banco. Son dueños hasta de equipos de fútbol. Exactamente. ¿Cierto? O sea, colaboren también, pues, ¿no es cierto? Contribuyen también. ¿Y esta contribución va a ser temporal? ¿Va a ser permanente? Sí, va a ser ¿Por cuánto tiempo? Por una sola vez. Ya. Por una sola vez. Entonces, nosotros estimamos alrededor de unos 250 millones de dólares que se recaudaría, ¿no es cierto? Más los 500 que estipulamos que con el ISD ya tendría más o menos unos 750 millones de dólares que se recaudaría. Incorporado a la propuesta del Partido Social Cristiano, que es grabar con el 3.25% a las ganancias extraordinarias de las empresas, yo estimo que ahí se recaudaría
anualmente aproximadamente unos 230 a 270 millones de dólares. Sobrepasaría los 1.100 millones de dólares. Un asunto que también ha sido parte del debate durante este trabajo que ustedes han llevado adelante para tramitar la ley urgente es si la Asamblea tiene o no capacidad de establecer, crear o modificar impuestos, que esa es una atribución única y exclusivamente del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo, cuando manda el proyecto de ley, dice solamente incrementar 3 puntos del IVA, pero no incluye el resto, ISD, banca, etcétera. Dentro del debate, ustedes pueden también, por supuesto, modificar, mejorar, a veces empeorar también los proyectos de ley. Puede pasar, por supuesto, los proyectos enviados por el Ejecutivo. Pero están en capacidad de poder proponerle al Ejecutivo, vea, no le va a alcanzar con los 1.000 millones del IVA, con esto va a poder recaudar 800 millones más. ¿Puede la Asamblea hacer eso o no? Porque esa es una discusión también que hay en este momento. Por supuesto, nosotros tenemos esa facultad porque caso contrario llegaría la propuesta del gobierno y nosotros lo único que podríamos hacer es, ¿no es cierto?, observar o apoyar, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es incorporar otras alternativas y al punto de que los mismos legisladores del gobierno son quienes han acogido estas otras posibilidades para sostener y fortalecer la propuesta. Claro, la potestad de enviar proyectos en materia económica es explícitamente del primer mandatario, pero la Asamblea Nacional tiene la facultad y la potestad, ¿no es cierto?, para también incorporar, debatir, observar, ¿no es cierto?, archivar y aprobar la propuesta enviada. Entonces, no es que lo que únicamente se envía, solo eso se tiene que tratar de votar. Nosotros por eso hemos cumplido con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y esa es el sustento y el soporte que nosotros tenemos para lo que se está planteando en este informe para votación, que, ojo, no contó con nuestros votos porque nosotros creemos que el IVA debía haberse retirado de esta propuesta. Si esto se aprueba, supongamos un escenario en el que se aprueba, y al ser propuestas temporales, ¿qué va a pasar después? O sea, solucionamos, tapamos este hueco, pero después. Eso le decía, nosotros creemos la necesidad de poder profundizar sobre la crisis que vive el país. Una evasión tributaria que está latente y que bordea alrededor de los 4.000 millones de dólares anuales. Evasión tributaria. Anuales. Sí, anuales, por supuesto. Estas exoneraciones o incentivos que le llaman, que está alrededor de los 6.600 millones de dólares, ¿no es cierto? Hay que recomponer y retomar lo relacionado a este tema. También la necesidad, creemos que es necesario la focalización de combustibles, sobre todo el diésel industrial, que representa un rubro grande dentro de los subsidios que termina pagando el gobierno de por medio, pero se tiene que hacer ya un análisis más a profundo y permitir que mejore la recaudación. Yo veo de manera inmediata lo relacionado a las exoneraciones o incentivos tributarios que se debe llevar adelante el análisis pormenorizado para disminuir, porque imagínense, un dato que la ciudadanía debe conocer, por ejemplo, y no quiero dejar suelto. Sí. Ingresos petroleros en el año 2022, 3.714 millones de dólares. Y exoneraciones o beneficios, 6.600. O sea, exoneramos más de lo que nos ingresa por petróleo. O sea, que estamos locos. Hay un déficit de 2.960 millones solamente si comparamos con el ingreso petrolero y con las exoneraciones o beneficios tributarios. A las empresas. Por supuesto, sobre todo las grandes empresas. Más o menos yo estimo que el 55% de esas exoneraciones bien podrían eliminarse y bien le haría al país, porque las empresas, un ejemplo decía de las telefónicas, pero también al sector minero. Nosotros estamos dando exoneraciones en el costo de kilovatio hora y ellos están llevando ganancias, pero recontra que extraordinarias. Entonces, eso hay que analizar para retirar también, pues, ¿no es cierto?, ese subsidio energético al sector minero. De esta manera mejorará las condiciones del país, pues, ir a un proceso de renegociación de la deuda. La soberanía, por sobre todas las cosas, yo no logro entender. Dice que no hay plata y termina pagando el gobierno en el último trimestre sobre los 1.074 millones de dólares, honrando, entre comillas, la deuda a acreedores internacionales, que muchos inclusive son banqueros de por medio que están aquí mismo en el Ecuador. Y no honran la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo dinamizamos así la economía? Imposible.
Debemos inyectar recursos a la economía, a los gobiernos seccionales, honrar y pagarles la deuda para que ellos nos permitan generar empleo, para que permitan dinamizar la economía. Por ahí tenemos que ir en el trabajo conjunto que debemos hacer. Pero ahí ya, una vez más, es la prioridad de los gobiernos, el gobierno de turno. El presidente le increpó, Daniel Noboa le increpó a Luisa González en el debate para la segunda vuelta. Le dijo, ustedes van a incrementar el IVA al 14% como hicieron en el 2016. Y vean quién terminó planteando el incremento, no al 14%, sino al 15%. Noboa. La ciudadanía también tiene que hacer un análisis ya y dejarse de lado lo del momento, o que la foto del momento, que esto es viral, y después terminamos jodidos y fregados. Hay que hacer un análisis más a fondo. Hay que tener memoria. Así es. A propósito de la memoria, y pasando a otros temas, legislador, aprovechando los últimos minutos que nos quedan también para dialogar, ayer estuvo la ministra Palencia en la Comisión de Participación Ciudadana. Me imagino que usted también habrá seguido muy de cerca lo que fue esta intervención de la ministra y de otros funcionarios y exfuncionarios encargados de la seguridad. Un dato que es revelador. La señora dijo que el 5 de enero conoció de la fuga de Fito. El país se enteró recién el 7 de enero, después del show que montó la policía al intervenir en la penitenciaría del Litoral, de que Fito se les había volado. Y un dato que le agradezco a mi querido amigo y colega Eduardo Andino, hace un momento me refrescaba la memoria, no le leí porque estaba justo en el comentario, no quería desconcentrarme en ese momento, aunque hubiera sido súper oportuno, por supuesto. El presidente Noboa, en entrevista en Radio Canela, dijo que a él le pasaron la lista que habían tomado a los privados de libertad el sábado 6, y que en esa lista estaba Fito. Imagínese. La ministra dice que supo el 5 de la fuga. El presidente dice que le pasan una lista el 6 donde estaba Fito. Y el 7, que hacen el show del operativo, resulta que Fito se les había volado. ¿Amerita un control político más allá de simplemente hoy quedarnos criticando y cuestionando sobre las mentiras tanto de la ministra como del presidente y por supuesto de los cuerpos de seguridad? Por supuesto, porque yo quiero introducir un dato adicional. Fausto Cobo en su comparecencia dice que el día antes de ir dejando él su cargo, tuvo un diálogo con Fito o fue a verle que esté en la cárcel, ¿sí? A verificar que está dentro de la cárcel. Que está. O sea, él sí podía entrar al pabellón que estaba controlado por... Controlado, ¿no es cierto? Ellos. Supuestamente máxima seguridad y que le había comentado que estaba delicado de salud y todo demás. Vea ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero que al día siguiente ya duda si es que estaba o no. Entonces, ¿quién es el responsable ahí? O sea, ¿hasta qué día mismo estuvo ahí? Y más allá de la mentira que llevaron adelante esta trama para de una u otra manera, a mi criterio y a mi parecer, dar soporte a que el país en definitiva necesita una intervención urgente de las fuerzas del orden porque no se puede más, pero al final del día... Para justificar el conflicto armado interno. Efectivamente, para justificar el conflicto armado, pero al final del día ellos tenían que haber tenido información sobre lo relacionado a Fito y hay temas ahí que yo creo que saben y que no nos quieren dar a conocer. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que Fito en definitiva se fugó antes a vista y paciencia del SNAI. Exacto, con visto bueno del SNAI. Esa es mi hipótesis. El SNAI que, por ejemplo, ni el SNAI ni la policía se enteraron de la supuesta construcción de una villa en donde ahora quieren inventarse que pernoctaba a Jorge Glass y que fue construida supuestamente durante 2019 y 2020 en el gobierno de Lenín Moreno. Y que ni siquiera han visto que han metido un solo clavo para construir semejantes lujos que tenían adentro de por medio. O sea, ¿quién come ese cuento? O sea, son capaces de difundir videos con las masacres. Yo digo, si eso estaba ahí, ¿cómo no es que se enteraron antes, no? Pero ¿quién tiene que hacerse cargo y responsable de esto? Nosotros vamos con el control político. ¿A quién? Ya, a las entidades, a los ministros responsables. Puntualmente a la ministra Palencia, porque ella es la que tiene, al fin y al cabo, el señor Moreno terminó unificando todo en el ministerio que dirige la ministra Palencia. Pero ella dice que no le compete el tema de las cárceles y lo dijo en la misma comisión. También lo dijo María Paula Romo y también lo dijo Alexandra Vela. Es la tercera parte de una película que ya la conocemos. O sea, imagínense, país de Ripley, o sea, no hay responsable.
¿A quién se le acusa? Nosotros políticamente vamos a ir. Que no le han hacia avisado ella, que se de va. por medio. Que no le han avisado, que no le han informado O sea, que el no. señor... O sea, yo me imagino que el Fito tenía que decirle, hey, mañana me voy. Me voy, chao. Gracias, hasta ahí mañana, nos gracias vemos, por ya sus no voy a estar servicios. aquí para carnaval, ya nos vemos. O sea, discúlpeme, ¿no? Pero ahí los que tienen que llevar adelante una información de oficio es la fiscalía, por Dios. La fiscalía, ¿qué? O sea, en realidad la pregunta que me hago, y no por temas de revanchismo político, o sea, la señora fiscal en realidad está cumpliendo su labor imparcial y de investigación de estos temas. Yo no lo veo, en lo absoluto. Se preocupa de temas más de persecución política antes que de ir al punto clave, neurálgico de la inseguridad. Entonces, la fiscal, por Dios, señora fiscal, ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo al respecto? No vemos acción en lo absoluto. Siguen matando a fiscales de por medio, siguen amedrentando a fiscales. Y usted no tome el toro por los cuernos, pero la fiscalía tiene o debería de oficio tomar asunto al respecto. Nosotros vamos por el ámbito de político, ¿sí? De análisis y fiscalización política, pero hasta ahí llega nuestra función. Aquí en adelante son los entes de control, fiscalía principalmente, quien tiene que tomar asunto. Yo particularmente pondré cartas sobre el asunto y empezaremos a trabajar para que se lleve adelante ese control político, porque no es mi culpa, no es de culpa, yo no fui, fue este tema, Caracú, Carquella fue, están locos, un país de Ripley, Muchas no gracias. vamos a permitir eso. Tiene que salir volando, Sí. que tiene rueda de prensa. Gracias, Sí, muy asambleísta amables. Blasco Muy gentil. Luna de la bancada de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias al vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico que ha estado con nosotros. Nos despedimos, Alexis, ya vienen las guardas. Chau.